bienvenidos al podcast de Cruz Roja, no nos conocías, donde hablamos principalmente de temas sobre la salud y el autocuidado en personas jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre la alimentación, principalmente con los jóvenes, y hemos traído hoy aquí a María Pastor y Natalia Reversado. Hola. Hola. Bueno, contarnos un poco sobre vosotras. Vale, pues yo soy Natalia, soy voluntaria de Cruz Roja Juventud y también soy dietista especializada en nutrición deportiva y me estoy formando actualmente en psiconutrición. Bien. Yo soy María Pastor, soy bióloga sanitaria, soy nutricionista, estoy especializada en salud digestiva, hormonal de la mujer y también ayudo a mejorar la relación con la alimentación y actualmente estoy formándome en psiconeuroinmunología clínica y nada, estoy muy feliz de estar aquí con vosotras. Pues me alegro que estéis hoy aquí con nosotras y bueno, muchas veces no solemos comer o por aburrimiento, por ansiedad, por tristeza, ¿no? O que muchas veces pensamos que perdemos el apetito cuando algo nos llega a preocupar. Hay una conexión muy fuerte entre la emoción y la alimentación que nosotros tenemos. Entonces, yo quería preguntaros si creéis que alimentarnos es solamente nutricional o también pues, engloba otros aspectos que tienen pues, lo social, lo emocional, las relaciones que nosotros tenemos en el día a día. Vale, pues yo considero que comer tiene una raíz muy fuerte emocional porque al final es el primer vínculo que tenemos con la vida y ya no solo eso, también nos ancla a todo lo que es nuestro entorno porque todas las celebraciones, cualquier evento tiene un componente muy fuerte ligado a la comida e incluso para ciertas personas se puede convertir en un mecanismo de supervivencia. Y por eso creo que es muy importante que dejemos de demonizar el hambre emocional, ¿no? Que parece que es como, qué mal, que estoy triste y me apetece comerme un bizcocho. Es que a lo mejor te está recordando a tu abuela, a un momento de mimo, de calma, ¿no? Entonces, realmente se volvería algo disfuncional cuando la única forma que tenemos de gestionar nuestras emociones es a través de la alimentación. Pero tenemos que entender que no se puede separar alimentación de emoción, que no es patológico, que es normal y que está bien, porque alimentarnos efectivamente es mucho más que nutrirnos. ¿Y qué factores, pues más allá del comer por supervivencia o por la conexión que podemos tener, como habéis dicho, de que necesito pues comerme un bizcocho porque me recuerda a mi abuela, qué factores creéis más que influyen en la alimentación? Claro, también influyen todas las creencias que hemos recibido, incluso los medios de comunicación, todo lo que ha sido los canales, las redes sociales, todo eso al final impacta en cualquier persona. Todo lo que recibimos es feedback que estamos recibiendo, incluso en el colegio, la familia, todos son factores que ligan mucho lo que es la conducta alimentaria con nuestras decisiones. Y por eso creo que al final no nos podemos desvincular de las necesidades reales que tenemos, ¿no? Porque vamos recibiendo información y vamos creando una relación con la alimentación y de vez en cuando deberíamos como pararnos a observar si esa conducta, porque enseguida se puede alterar en el contexto en el que vivimos, si esa conducta está siendo funcional, está siendo buena para ti, te está conectando con lo que tú necesitas realmente o todo lo contrario, te está desconectando y estás desayunando lo que has visto en Instagram porque crees que es lo que te toca, en lugar de preguntarte qué me apetece, qué hambre tengo, qué me vendría mejor o qué me hace a mí tener más energía por la mañana y rendir mejor, ¿no? Porque al final, obviamente, necesitamos tener unas premisas básicas y unos conocimientos de los que partir, porque si solo nos escuchamos, a lo mejor no conseguimos cubrir esos mínimos que necesitamos, ¿no? Para optimizar nuestra salud. Pero luego desde ahí conectar con lo que realmente a mí me apetece, que también está bien. Claro, es muy importante tener el equilibrio, o sea, no olvidarnos de ninguna parte, ni la parte mental, como estaba comentando ella, al final no podemos obviar lo que es la base científica de la nutrición, pero tenemos que tener mucho cuidado en escucharnos, en escuchar las señales de nuestro cuerpo. Entonces, que no demonicemos ni una cosa ni la otra y eso, conectarnos mucho, o sea, a nivel fisiológico, pero eso también teniendo un poquito de base lo que es la nutrición. Vale, ¿y creéis que esta educación que vemos en el colegio, con nuestras familias en las redes sociales, es suficiente para tener una alimentación sana o deberíamos seguir formándonos a lo largo de los días? Porque normalmente muchas veces los cuerpos cambian, la edad
avanza y entonces pues la alimentación debe cambiar. Bueno, yo creo que la educación que recibimos a nivel nutricional es nefasta, tanto en los colegios, en las familias. Hay familias que lo hacen bastante bien, pero desgraciadamente son las menos porque tampoco nuestros padres han recibido una educación nutricional correcta. Quizás saben mucho de nutrición y lo único que hacen es demonizar ciertos alimentos. Esto es bueno, esto no es bueno, esto es sano, y etiquetamos y al final confundimos al niño y te viene diciendo fulanito se ha comido una galleta en la merienda, es malísimo, mamá. Pues hombre, tampoco es eso, ¿no? Entonces creo que es muy importante que cuando somos peques, tanto nuestros padres como en el cole, se reciba, que los profesores tengan una educación por un profesional actualizado realmente, que esté puesto al día en voy a explicar a las familias qué es nutrirse correctamente, pero enfocándonos siempre, yo esto lo trabajo mucho en consulta, en sumar. Si yo sé qué necesito para optimizar mi salud y me centro en sumar en lugar de esto está mal, esto deberíamos prohibirlo, que al final lo único que hacemos es generar ansiedad para con eso que a lo mejor nos apetece y lo estamos prohibiendo, vamos a conseguir que las familias se centren mucho en qué no debe faltar, y si aparecen otras cosas puntualmente, no pasa absolutamente nada porque realmente van a caer en la excepcionalidad por sí mismas. Si nos estamos centrando en esto te hace sentirte bien, esto te da más energía, mira qué rico está el brócoli si le ponemos un poquito de parmesano por encima, yo qué sé, ¿no? También eso se trabaja mucho a través de la cocina. Creo que es muy importante cocinar en casa, de vez en cuando se pueda, que también todos tenemos el tiempo que tenemos, pararnos a comer, crear ese momento de mimo, de familia, de disfrute, porque es que se va a ir gestando desde que somos muy peques una relación más o menos funcional con la alimentación. Sí, claro, como comentaba ella, es muy importante que los niños reciban una correcta educación en base a la alimentación, y muchas veces las familias lo que hacen es lo que han oído, pero están muy condicionadas al final por los sesgos que han recibido también de sus familias, del entorno. Entonces habría que trabajar mucho con los mitos que hay actualmente en la alimentación para que los niños puedan coger referentes, pero que estén actualizados, que tengan en cuenta todos los diferentes factores, las diferentes edades, porque si no al final van a oír una palabra y no, los niños se la van a creer totalmente, la van a coger. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que se utiliza. También, si en nuestro entorno ha habido casos de conductas disfuncionales con la comida, personas que han estado a dieta, todo eso lo deberíamos de tener muy en cuenta, sobre todo en lo que estaba comentando ella, en los profesores en la educación. Vale, me gustaría que habláramos un poco también del cuerpo, porque la alimentación está muy ligada al tipo de cuerpo que tenemos, y muchas veces, al igual que etiquetamos la comida de qué es bueno y qué es malo, también etiquetamos quién está mejor de salud por un estándar y quién está peor de salud por otro estándar. Entonces, ¿cómo creéis que la imagen corporal que tenemos influye en la autoestima de los jóvenes? Bueno, yo lo primero creo que lo que has dicho de la alimentación que tenemos afecta al cuerpo que tenemos es algo que tenemos que totalmente dejar de pensar, porque no es así. O sea, pensamos que si comes de una manera determinada vas a tener un cuerpo determinado, y es que no es así. Y aquí empieza gran parte de la frustración de muchísimos jóvenes y adultos también, que piensan que si yo como lo mismo que fulanita voy a tener el mismo cuerpo que fulanita, pero cada uno tiene una genética, tiene una regulación hormonal, una microbiota diferente, un estrés, una exposición a tóxicos también diferente, y todo eso va condicionando que nuestro cuerpo esté de una manera u otra, ¿no? Entonces, obviamente nos afecta mucho por la sociedad en la que vivimos el cómo nos vemos, porque al final desde fuera se juzga efectivamente, ¿no? De si esta persona tiene este cuerpo es que debe tener un autocuidado de esta manera u otra, debe entrenar de esta manera o debe comer de esta manera, y no es así. Y al final creo que todos deberíamos tener el mismo derecho a comer acorde a nuestras necesidades, a atender al hambre que tengamos, y que no tenemos por qué tener el mismo hambre un lunes que un jueves, y un nutricionista no tiene por qué decirte lo que tienes que comer el jueves con los gramos que te tocan para conseguir un objetivo de peso determinado, ¿no? Creo que es muy importante que nos centremos en la salud siempre de la persona que tenemos delante, nosotras como profesionales de la salud, y que intentemos mejorar sus hábitos para que sean sostenibles en el tiempo, para que se encuentren bien. Y si tu cuerpo cambia fruto de esos cambios en salud que estás haciendo, es porque tu cuerpo realmente lo necesitaba. Y si no, habrá que trabajar mucho en la autoestima,
porque efectivamente la sociedad que tenemos es la que tenemos, pero no hay que condicionar los gramos que tiene que tener tu plato, no escuchando el hambre, sino escuchando lo que pesas, porque realmente eso no sería lo más adecuado, desde luego. Sí, como bien ha comentado ella, creo que es muy importante y muy necesario que empecemos a desenfocar el asociar un cuerpo determinado a salud, porque salud no equivale solo a una talla, solo a una forma específica. Hay muchas formas de salud y al final no es cómo nos vemos, sino cómo nos sentimos. Hay que tener en cuenta las analíticas, tener en cuenta cómo la persona se está sintiendo energéticamente, psicológicamente. También que nuestros cuerpos, y mucho más el de la mujer, lleva una evolución que surge en base a la edad. Entonces vamos cambiando y no va a verse un cuerpo igual, e incluso en diferentes circunstancias de la vida. Los aspectos psicológicos nos afectan y transforman totalmente el cuerpo. Entonces es muy importante desligar una imagen concreta a salud. Y también el problema de ahora de las redes sociales es que tenemos mucha sobreidentificación y, en mi opinión, mucha falta de educación respecto a estos temas, porque se está centrando mucho en los referentes de los niños y de los adolescentes, son las personas que aparecen en redes, y pienso que sí, que se ha hecho mucho bien en dar mucha visibilidad a la salud en todos los cuerpos, en todas las tallas, pero que no se tenga solo en cuenta a ciertos referentes, sino que tengamos en cuenta que eso, que hay que tener un filtro y ver que la salud no solo depende de una talla. Vale, con el tema de las redes sociales, porque creo que es un tema que es muy actual y que se ve mucho en las noticias ahora, y sobre todo que no es la primera vez que podemos ver a una persona que está intentando seguir un estándar de belleza o de cuerpo ideal y cambia, ¿no?, la alimentación, como hemos dicho antes, porque su influencer favorito come eso por las mañanas. ¿Cómo creéis que puede afectarnos eso? ¿Qué presión hace que haya un cambio en nuestro cuerpo por ver, pues, determinados usuarios alimentarse o hacer ciertas cosas? Pues muchísimo, o sea, ya solo el hecho de cuánto tiempo pasas en redes sociales va a determinar mucho cómo te ves ese día, cómo te sientes, porque tu cerebro empieza a pensar que eso es la realidad. Si, imagínate, estás teletrabajando todo el día en casa con el ordenador, haciendo Excel, y tu pantalla, lo que más ves de personas, ¿no?, de caras, no es la gente que hay en el metro, la gente que hay por la calle, sino un influencer, otro, que se han operado o no, que tienen filtros, que si te enseñan sus imperfecciones están sujetas a un objetivo concreto, que nada es porque sí en redes sociales, pero es que ni nosotros lo que compartimos es porque sí, o sea, siempre hay una finalidad, porque está siendo nuestro espejo, nuestro escaparate hacia afuera, ¿no? Y eso no lo podemos perder de vista, pero aunque tengas la cabeza súper ordenada, si al final es lo que estás recibiendo constantemente, acabas pensando que eso es lo normal. Y si no ves ni una sola arruga durante 3 días y de repente te ves una, empiezas a patologizar algo que es súper normal si estuviésemos más expuestos a lo demás. O si incluso, vale, sales de casa, vas en el metro, pero lo único que haces es estar consumiendo redes sociales, acabas pensando que ese es el cuerpo al que tienes que aspirar, que eso es lo que tienes que hacer, que esa es la vida que tienes que vivir, cuando realmente deberíamos cuestionarnos todo lo que vemos en redes, porque todos sabemos que compartimos lo que queremos. Entonces, lo que estamos viendo es fruto de lo que los demás quieren enseñarnos. No pasar demasiado tiempo en redes sociales también es muy importante, elegir diversidad un poco en lo que estamos consumiendo, ¿no? Si vemos cuerpos muy distintos, edades muy distintas, que eso también es importante, el tema de la edad, no solo el tamaño corporal. Si solo vemos personas jóvenes, nos va a chocar vernos lo que os he puesto, el ejemplo de una arruga, ¿no? Y es que nos vamos a hacer mayores, si Dios quiere, espero que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso, que tenemos que cuestionar un poco lo que estamos viendo, no pasar mucho tiempo en redes, y que el feed que recibamos sea lo más diverso, variado posible, y que si vemos que algo nos puede estar afectando, obsesionando, condicionando nuestras acciones o relación con la alimentación, con nuestro cuerpo, con cómo nos vemos, nos vestimos, etcétera, pues a lo mejor dejar de seguir a esa cuenta y no pasa absolutamente nada, que no nos vamos a perder gran cosa. Claro, efectivamente hay que tener mucho cuidado con las personas a las que seguimos, y sobre todo por lo que comentaba ella, porque al final, por mucha conciencia que le pongamos, de que tengamos en cuenta
vale, es una pantalla, no sabemos en qué momento del día ha subido una story, una foto, no sabemos si esa comida es incluso de otro día, se la ha preparado deprisa, corriendo. O sea, me refiero, la realidad no la estamos viendo, estamos sesgadas y por mucho que intentemos pensarlo, analizarlo, no vamos a poderlo saber. Entonces es muy, muy importante tener eso en cuenta e intentar pasar poco tiempo en redes, o ya no pasar poco tiempo en redes, sino que la selección que hagamos de cuentas sean cuentas que nos hagan sentir bien y que nos enseñen diversidad corporal para que también empecemos a normalizarlo. Vale. Bueno, los influencers actualmente consideramos, ¿no?, que juegan un papel muy importante en los estándares de belleza que últimamente pues podemos ver. Entonces, ¿cómo podemos ser consumidores críticos del contenido que nos dan? ¿Cómo podemos tener ese punto crítico para no como tú has dicho, patologizar ese, pues una arruga, que te haya salido un lunar, una mancha? ¿Cómo podemos ser personas críticas? Pues creo que básicamente entendiendo que es que lo que compartimos no es la realidad, es que es un trocito de nuestra realidad, y a lo mejor lo que ha dicho Natalia puede ser la realidad de otro día, que a lo mejor el plato que estoy enseñando no me lo como entero o me tomo 3 después de ese. Y como todos lo hacemos, todos enseñamos un trocito, tenemos que entender que los influencers hacen lo mismo, solo que encima con un objetivo laboral. Entonces, con más razón, van a estar midiendo muy mucho lo que enseñan. Y dices, no, es que esta persona enseña su celulitis. Bueno, está enseñando el trocito de celulitis que quiere que veamos por algo en concreto también. O sea, entonces, aterrizar mucho si vemos que se nos está yendo un poco la cabeza de esto es un trocito de la realidad de los demás. Si tú vas a comer y está afectando a tu relación con la comida, pero es que ¿qué ha comido fulanita? Pues retroceder un poco y decir, ¿qué más da? ¿Qué quiero yo? ¿No? Volviendo un poco al tema de la alimentación con esto. Claro, llevarlo también mucho a intentar escuchar lo máximo que podamos nuestro cuerpo, y también lo que comentaba, si hay algo que nos hace sentir mal, pues esa cuenta se elimina. Un poco tener una mirada crítica. También hablando de siendo nosotros críticos, no todas las personas llegan a poder llegar a este nivel crítico, y muchas veces pueden saltar, ¿no?, las alarmas de que alguien nos esté cuidando como debe ser. Entonces yo, bueno, pues tengo dos últimas preguntas, que es qué señales nos hacen sospechar de que una persona cercana a nosotras pues puede estar pasando por algún problema de alimentación, y sobre todo cómo podemos acercarnos con cuidado, con respeto y sin invadir pues el espacio personal de esa persona. Vale, yo creo que hay sobre todo una parte fundamental, y es si la persona muestra conductas de aislamiento, principalmente conductas evitativas a los momentos en los que vaya a haber comida. Y también si utiliza lenguaje referido a bueno, malo, si hay compensaciones, sobre todo ese tipo de alarmas. También cambios a lo mejor de repente en su vestimenta, en su humor, que estén mucho más irritables, mucho más tristes, que empiecen a hacer cosas diferentes con la comida que a lo mejor antes no hacían, a comer mucho más rápido, mucho más lento. O sea, cualquier cambio que sea como muy marcado ya nos está avisando de que algo por ahí pasa, ¿no? Tampoco tenemos que mega alarmarnos de, Dios mío, mi hermana no ha cenado hoy. Bueno, pero si empieza a ser una norma, empezar a preguntarnos si antes era su comida favorita del día, porque ahora no está cenando. Oye, y entonces ahí empezar a practicar un poquito el acercarnos preguntando siempre, ¿no?, para no invadir. ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas algo? ¿Qué te pasa? Preguntar y mostrar apoyo sin invadir. Sobre todo, podemos informar, por ejemplo, si el familiar que tenemos ha perdido la menstruación, en lugar de decir, Dios mío, es que no tienes la regla, tienes que trabajar esto, tienes que volver a comer más. No, preguntar cómo te sientes, qué está pasando. Sabes que es muy importante tener la regla para evitar que haya problemas de demencia a futuro. Si quieres, buscamos una gine buena, integrativa, que te pueda ayudar con esto. O sea, siempre como te acompaño, te doy la mano, pero no te invado. Pero es muy difícil al final hacer todo esto. Pues muchas gracias, porque creo que habéis abierto bastantes dudas también con el tema de las redes sociales o
en el caso de que algunas personas, ¿no?, tengan estas situaciones con amigas o familiares. Creo que ha sido pues una charla muy, muy interesante, la verdad. Y nada, que si queréis seguir escuchando pues podcasts que hablen sobre salud, jóvenes y sobre todo con profesionales, pues podéis seguir escuchando los podcasts de Cruz Roja Juventud. No nos conocías. Gracias.